ya, ilegal. Pero la palabra de Dios era legal. Amén. Ya entonces la semilla quedó, la iglesia quedó ahí formada. También abrimos otra obra más adelante, y esos lugares eran ya tribus, ya, entonces tribus Cocamas, Ticunas y Yahuas, ya. Y un Yahua está hablando, ya, pero mezclado, ya, pero no hablo ningún idioma, ya, pero sí hablo el español más o menos, ya. Entonces, y realmente, hermano, es un gozo estar nuevamente con ustedes, ya de un año, ya el año pasado también estaba, entonces, pero ahora sí, ya como vine hice este viaje solo para mostrarles dónde estamos trabajando ahora. Ya también agradecerles por sus apoyos, por sus oraciones a nosotros, oraciones también por sus apoyos económicos que nos hacen llegar. Gracias, hermano. Venía conversando con el pastor, una ofrenda pequeña de acá es una ofrenda grande para allá, ¿ya? Entonces, y realmente, hermanos, ¿ya? Entonces yo les decía, si ustedes van y yo les doy una ofrenda pequeña, acá va a ser una ofrenda más pequeña, ¿ya? Pero en el Señor es grande, amén. Todo en el Señor es grande, toda la cosa que hacemos para la obra del Señor es grande. Entonces, hermanos, si tu corazón es grande, llévalo también para allá, que sea para las misiones, porque si tú no eres una iglesia llamada para las misiones, entonces nada estás haciendo. Amén. No vine a regañarles, no vine a reñirles, no vine a llamarles la atención. ¿Ya? Entonces, colombiano, peruano y no sé, chileno, no sé cómo se habla para acá. De hermanos, entonces, y esta tarde pues estoy acá con ustedes para hablarles algo de la palabra de Dios. Ya como hemos leído el pasaje bíblico, es muy interesante, ¿no era así? Entonces, como iba el hermano, iba yendo también mi mensaje. Ya lo que tenía que hablar, ya el hermano casi lo predica todo, pero vamos dejándole un poco. Estaba orando al Señor que ya no llegue a donde que tengo que llegar. ¿No es así? Entonces, hermanos, y eso es lo que realmente. Entonces, y ahí en el Salmo 51, nosotros sabemos que el rey David era el corazón de Dios, ¿no es así? Pero él estaba pidiendo algo. Y eso es lo que nosotros también tenemos que pedirle al Señor. El Salmo 51, cuando se detuvo en el 9, dije, ahí nomás, entonces me toca el 10, porque el 10 era lo que tenía que leer con ustedes. Ya entonces, pero hermano, no es para que se avergüence, ¿sí? Sino alegrarnos porque realmente iba ayudándome a cómo yo iba a ir acomodando, ¿no es así? Entonces no traigo una lista de apuntes. Nosotros ahí en tu palabra y ahí en la palabra de Dios, usted va a comenzar a meditar y a sacar, ¿ya? Entonces lo que Dios quiere para nosotros no es lo que yo quiero para Dios, sino Dios quiere que nosotros hagamos algo para el Señor, ya, no para estar sentados ahí. Entonces, ahí, como vuelvo a repetirse, coloquémonos para empezar en el Salmo 51, 10. Donde que dice el rey David ahí, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor, te damos gracias esta tarde, Padre, por estar aquí en tu casa. Queremos, Padre, que tú nos ayudes, Señor, a tener esta petición, Señor, dentro de nosotros, dentro del corazón, para que, Señor, tú obres en nuestras vidas. Usted estés guiándonos, Señor, a todo lo que es tu verdad, y así mismo, Señor, llevando tu palabra a los lugares que necesitan, Señor, ser escuchados. Padre Santo, bendícenos y cuídanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hermanos, entonces ahí empezamos y vemos que ahí, entonces solamente son pasajes que vamos a mirar. Entonces sabemos que nosotros hemos salido de un lugar feo, ¿no es así? ¿Entienden la palabra eso? Feo. Ya de un lugar que realmente nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, ¿sí?
pecados. Entonces, y realmente ahora estamos con el Señor y seguimos diciéndole al Señor: Señor, crea en mí un corazón como limpio, ¿no es así? Que tu palabra y todo remueva en nosotros, nos limpie, ¿no es así? Muchas veces nosotros cuando en el Amazonas, cuando estábamos, nosotros nos bañábamos todos los días, ¿no es así? Entonces, ¿por qué? Porque la calor. Pero ahora estamos en Ica el agua es muy fría, así como acá, y entonces mis hijos no saben bañarse a cada rato, ¿no es así? Y cuando se los bañan, ellos gritan, parece que los están matando, porque no tenemos, ¿cómo le llaman eso? Lo que usan aquí, ya no puedo hablar, ¿no es así? Entonces, si nosotros nos bañamos cuando se pone el sol fuerte, y ahí recién se baña y realmente es muy bueno. Pero es bueno experimentar todo eso, lo que Dios tiene en todo lugar para nosotros. Ya entonces, hermanos, y realmente cuando vamos a Pisco, vamos a hacer la obra en Pisco, ahí se bañan todos los días, porque son 2 días que llegamos ahí. Ya entonces, y porque el agua es tibio ahí, no es muy frío. Ya entonces, y es bonito para bañarse. Entonces, y realmente, hermanos, y eso es lo que estamos pasando. Pero dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que ir limpiándonos cada día con su palabra. ¿Amén? Entonces, como les decía, que nosotros habíamos salido de un lugar malo, entonces, pero ahí cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, Efesios capítulo 2, versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Así? ¿Cuándo nos dio vida? Cuando estábamos muertos, pero en nuestros delitos y pecados. Venimos al Señor. Mientras que muchas veces nosotros, con nuestras acciones, nosotros muchas veces estamos matando a la ayuda de Dios. ¿Sí? Pero Dios, aún nosotros negándole, Él nos dio vida. ¿Sí? Entonces, sí, hay una ilustración que realmente es muy bonito sobre las huellas. Ya si nosotros nos ponemos a anotar, o a clavo, dicen acá, no es así, la madera, usted lo clavas, por ejemplo, durante la semana o durante el día, ¿cuántas veces pecamos? ¿No es así? A pesar que Dios ya nos dio vida, nosotros seguimos, ¿qué cosa? Pecando. Si nosotros anotaríamos cuántas veces pecamos al Señor y nos perdonaríamos por la tarde, ¿cuántas huellas quedarían? Muchas, ¿sí? Pero Dios, siendo el Dios, se cargó nuestros pecados, fue clavado en la cruz. ¿Y qué quedó por nuestros pecados? En sus manos, en sus pies, en sus costillas, huellas. Pero no porque Él había cometido pecado, sino porque se llevó nuestros pecados. Y muchas veces nosotros tenemos que darnos cuenta que ya no debemos seguir viviendo en el mundo de pecado, cometiendo pecado. ¿Por qué? ¿Por qué cometemos pecado? Es la pregunta. ¿Por qué seguimos pecando? Entonces nosotros vamos a mirar en el libro de Colosenses capítulo 3, y ahí nos ponemos entre Colosenses y Filipenses, vamos a estar mirando este tiempo. Luego pedí al hermano que me coloque con sus dedos cuánto falta, porque realmente cuando se comienza a hablar no hay cuándo terminar. ¿Ya no? ¿Sí? Ya, entonces dice ahí la palabra de Dios. Entonces Colosenses capítulo 3, entonces voy a leer la primera parte, después vamos a ir. Entonces, no sé con qué clase de vestido llegaste aquí a la casa de Dios hoy día. ¿Ya? ¿Entienden? ¿Me entienden? De vestido. ¿Ya? Entonces vamos a leer el capítulo 3, versículo 5 para adelante.
Entonces dice la palabra de Dios: hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, las pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales de la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejar también vosotros todas las cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos perdonados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es en todo y en todo. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Dice, vamos a seguir más adelante, pero hasta ahí vamos a ver. Hermanos, realmente, como les dije, no sé con qué vestido hemos llegado acá a la casa de Dios y con qué vestido vamos a salir. ¿Así? Ahí hay un título que dice la vida antigua y la vida vieja. Entonces, hermanos, si nosotros hemos muerto al pecado, ya debemos, ¿qué cosa dice la palabra de Dios? La primera cosa debemos hacer, morir. ¿Qué cosa? Hay varias cosas ahí que debemos hacer morir, pero muchas veces el pecado es grande. Y dice la palabra, y dice la pregunta: ¿por qué nosotros seguimos pecando? ¿Por qué nosotros seguimos cometiendo errores? Porque muchas veces, como dice la palabra, no hemos hecho morir todo nuestro viejo hombre. ¿Así? Siempre está, aunque no lo cometemos, pero siempre estamos cometiendo algo que no está agradable para Dios. Entonces, la primera cosa que dice el apóstol Pablo, la palabra de Dios, dice que debemos hacer morir, ya debe morir en nosotros fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Eso es como unos vestidos que muchas veces nosotros nos colocamos y a veces que ya no tenemos que colocarlos, pero a veces lo colocamos, ¿no? Así. Entonces yo tenía en mi iglesia de Iquitos tenía el pastor y la hermana, la esposa del pastor. Y si una hermana venía que de pronto con un vestido no agradable, como dice aquí el chileno, al tiro lo refutaba y al otro domingo no llegaba. Y eso no es el propósito. El propósito es de enseñar, ¿amén? De enseñarnos cómo tenemos que vestir. ¿Así? Y estos vestidos de pecado, hablando de pecado, en nuestra vida espiritual, muchas veces nosotros no tenemos que estar, ¿qué cosa? Usándole. Porque al momento de reconocer al Señor como mi Salvador personal, tengo la palabra de Dios, me da el derecho, el deber de ¿qué? De hacer morir en mi carne, en mí. Porque realmente ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas 2, 20. Entonces, dice más adelante, cosas por las cuales la ira de quién está sobre nosotros. La ira de Dios. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Realmente, hermanos, en ese tiempo estábamos andando como, ¿obedientes o desobedientes? Desobedientes. Cuando estamos andando en estas cosas, estamos en un libertinaje. Un libertinaje de cometer tantas cosas, tantas barbaridades, pero Dios nos sacó de ahí. ¿Pero para qué? Para abandonar estas cosas. Entonces, dice en el 7, en las cuales vosotros anduvisteis. Realmente, hermano, ¿quién no anduvo en eso? ¿Quién no se vistió de eso? ¿Quién no practicó esas cosas? Muchas veces lo practicamos, no, quizá lo hemos practicado todo, pero algunas cosas no hemos practicado. Pero ¿qué dice el Señor en su palabra? Que debemos hacer morir. ¿Por qué? Porque dice Romanos capítulo 6,
Romanos capítulo 6, versículo 11. 6:11. 6:11 nos está diciendo ahí, dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora nos consideramos que hemos muerto al pecado y ahora estamos vivos para el Señor, para hacer lo que Dios tiene que hacer también con nosotros. Entonces, dice la palabra de Dios más adelante, pero ahora ya nos dice que debemos hacer morir. Hacer morir es la primera cosa, el primer punto en nuestra vida que debemos hacer morir. Ya hemos visto lo que tenemos que hacer morir. ¿Amén? Ahora, lo que debemos dejar, abandonar. ¿No es así? Abandonar. ¿Qué cosa tenemos que dejar? Dejar. También vosotros, todas estas cosas. La primera cosa que es muy importante en nosotros, la ira. ¿No es así? Yo sé que ustedes no están airosos. No sé, yo no puedo creer que ustedes están airosos porque un peruano está predicando. ¿Sí? Está hablando la palabra de Dios. No soy peruano, no soy nada. Soy hijo de Dios. ¿Amén? Somos hermanos en Cristo. ¿Amén? No estén con esa ira, ya es. Y realmente esto pasó antes que yo venga, hermano. Un hermano me dijo, un hermano que está llegando a los pies de Cristo, ya estamos ahí amoldándole, me dijo, pastor, te vas a Chile, dile a los hermanos que ya no, no sé, que tanta cosa que por país, ¿no es así? Entonces hay todavía en su corazón. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Abandonar, hacer morir y abandonar esas cosas que no son favorables para quién, para el Señor. Si tú después del mensaje, después del estudio de la palabra de Dios, estás con ira todavía, entonces la palabra de Dios tiene que trabajar harto. Y tiene que trabajar harto en nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros somos airosos. ¿Sí? Pero ¿qué está diciendo la palabra de Dios? Que debemos abandonar. Tenemos que separarnos, tenemos que alejarnos. La primera cosa, ira. La otra cosa, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y realmente, hermano, nosotros, muchas veces en la ira que sale, muchas veces estas cosas que antes lo hacíamos, que antes lo practicábamos, y cuando salen estas cosas, ¿en qué estamos cayendo? En pecado. ¿Por qué? Porque realmente no estamos teniendo o no estamos reflexionando en quién hemos creído, en quién hemos llegado a conocerlo. Por eso dice Filipenses capítulo 4, versículo 3, sí, que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estar así, firmes en el Señor. Y realmente, hermano, muchas veces nosotros no estamos firmes con el Señor. Por eso muchas veces nosotros caemos en este error. Caemos, ¿por qué? Porque nuestra mirada no está en Dios. Nuestra mirada siempre está en lo que tengo que hacer aquí. Tengo que ser como yo soy tal persona. ¿No es así? Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios en Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Otra cosa que también nosotros tenemos que tener en cuenta, que por qué muchas veces nosotros seguimos pecando, porque no, muchas veces, como hijos de Dios, no tenemos el mismo sentir en el Señor. Dice el capítulo 4 de Filipenses 2, dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Pero muchas veces nosotros tenemos en nuestro mismo sentir en nosotros y comienza el pleito entre nosotros. Pero la palabra recomienda que nosotros debemos tener un mismo sentir en el Señor. ¿Para qué? Para abandonar, separarnos de estas cosas. Amén.
Entonces dice ahí más adelante, no mintáis los unos a los otros, realmente ya somos de Dios y por eso tenemos que alejarnos. Entonces la parte 3 dice, revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Donde dice que todo es Dios, dice, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino Cristo es en todo. Hermano, realmente nosotros ya tenemos que mirarnos, ¿no es así? Ya el hermano es más negro, el otro es más moreno, entonces muchas veces nosotros nos ponemos a pelear por eso. ¿Sí? Como vuelvo a repetir, muchas veces por país nos ponemos a pelear, pero ya no está eso en nosotros. ¿Quién está en nosotros? Es Cristo. Amén. Por eso, hermano, les dije, no me miren mal, mírenme bien como a sus propios hermanos. Amén. Entonces con eso yo también me voy tranquilo. Entonces, y realmente, hermanos, es una unidad. Es un solo vínculo perfecto en el Señor. Entonces, dice el 12, vestidos pues como escogidos de Dios. Ya no somos cualquier cosa. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que somos escogidos de Dios. Amén. Por eso Dios quiere que tú le conozcas a Él y le entregues a Él tu corazón. ¿Para qué? Porque Él ya te escogió antes que tú lo conocieras, que nosotros lo conociéramos. ¿Así? Entonces, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad. Las cosas que nosotros tenemos que practicar, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Entonces, nosotros al principio encontramos una lista tremenda y ahora que Dios nos muestra que tenemos que vestirnos para ser creyentes, que llevemos la palabra de Dios, que nos vistamos con poca ropa, con pocas cosas, pero con muchas cosas para el reino de Dios. ¿Sí? Igualito nosotros podemos ver en Gálatas capítulo 5, del 19 al 22, los frutos de la carne, que son enemistades con el fruto del Espíritu, que son 16, y el fruto del Espíritu, que son 8. ¿Así es? Eso no es así. 8 son. ¿Amén? ¿Qué falta? Que estábamos hablando, hermano, del amor. ¿Por qué? Son 9, ¿no es así? Son 9. Yo le digo 8 porque con el amor se mueven todos los demás frutos. ¿Amén? Entonces, por eso, realmente, ¿qué es lo que Dios nos mostró? Es amor, como estábamos hablando, un amor genuino. Pero el amor de nosotros, ¿cómo es? Ahorita te quiero, más tarde no. Ahorita estamos felices, de pronto están felices o están rabiando conmigo, pero de pronto la felicidad, ¿qué cosa pasa con la felicidad? La felicidad se acaba. Pero el gozo y el amor no se acaban. Vamos a permanecer fieles con el Señor. Ustedes acá, nosotros para allá. Pero con el mismo sentido, estamos sirviendo al Señor, con ese amor al Señor. Entonces, por eso dice el Señor, soportándonos unos a otros y perdonándonos. Dios quiere que nosotros nos soportemos, pero también, ¿qué cosa dice? Perdonemos. ¿Me soportan que estoy hablando? Ya, entonces, hermano, pero el Señor nos recomienda, nos dice que nosotros tenemos que amarnos, perdonarnos, como Él nos perdona. Entonces, ¿por qué? Y sobre todas estas cosas, vestidos de el vestido que debemos vestirnos cada uno de nosotros. Es con el amor, amarnos unos a otros. ¿No? Ese vestido que no se manche. Por cosas que muchas veces, que a veces nosotros nos peleamos y la iglesia se destruye. ¿Por qué?
porque muchas veces nosotros decimos que tenemos amor, pero muchas veces en la forma de amarnos no lo estamos haciendo. Primera de Juan capítulo 4 versículos 20 y 21. Entonces ahí muchas veces nosotros venimos a la casa de Dios diciendo: yo amo al Señor, por eso me voy a la casa de Dios, por eso me voy a encontrarme con mis hermanos, porque yo amo al Señor. ¿No es así? Y quiero darle un abrazo a mi hermano con amor y con todas esas cosas. Pero si no has aprendido y no hemos aprendido a hacer esto, ¿qué lo vamos a hacer, Señor? Dice la palabra de Dios: si alguno dice yo amo a Dios, que está bien en su corazón, y aborrece aquí a su hermano, que somos delante de Dios mentirosos. Y entonces, ¿qué estamos cometiendo ahí? Pecado. Pecado. Y la pregunta es: ¿por qué seguimos pecando? Si somos de Dios, ¿estamos amando a Dios? ¿Así? ¿Cuántos de nosotros aquí tenemos todavía problemas con alguien? Yo antes que muera mi papá el año pasado, yo tenía problemas con mi padre. ¿No es así? Él no me había perdonado. Yo le había pedido perdón. Cuando comencé a estudiar, a conocer la palabra de Dios, me fui: papá, perdóname porque he cometido. Aunque ellos me pintaron, me hicieron como la culebra, ¿ya? Entonces faltaban piedras, no hacía para que me echen y me maten. ¿Así? Entonces, si realmente, hermano, fue duro mi vida en ese tiempo, ¿por qué tanto con golpes y palabras? Porque él me dijo: hijo, no me dijo ni siquiera hijo, sino usted, desde que has nacido, yo dije que ibas a ser el desgraciado de la oveja negra, como siempre hablamos en el Perú. ¿Así? Entonces, si la oveja negra, el desgraciado, salió bueno. ¿Así? El único de mis 4 hermanos que somos de padre y madre, que estamos en la cosa del Señor. Y estoy procurando con mis demás hermanos también que conozcan al Señor. Entonces, hermanos, si eso realmente, cuando ya iba a morir mi padre, yo estaba de viaje como de siempre, entonces esperó para que yo llegase. Yo pensaba que cuando me dieron la noticia que mi padre quiere conversar conmigo, dije: ya mi padre está enfermo, ya va a morir. Me dijo: entonces, ya seguro a mí me va a dar la herencia, porque a mí nunca me dio herencia. ¿Por qué? Porque era ¿qué cosa era? La oveja negra. Yo sé que a ustedes se da a sus padres herencia, ¿sí? Pero la mejor herencia que ellos me llevaron a la casa de Dios, y ahí conocí a Cristo. Amén. No nos preocupemos lo terrenal, preocupemos ahora lo celestial. Entonces me dijo mi padre: hijo, perdóname ahora. Yo estaba listo, y dije: tengo la grabación que lo grabé cuando nos perdonamos. ¿Así? Y entonces, y también me perdonan con mis hermanos y con todos. Entonces, y realmente, como les puedo decir, solamente ahorita si les estoy hablando algo malo, perdónenme para salir bien perdonado con ustedes. Y hermanos, entonces, y es muy bueno, por eso dice la palabra de Dios: si nosotros, yo sirvo a Dios, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios? ¿A quién no ha visto? Como estamos diciendo nosotros: yo amo a Dios y no he arreglado con mi padre, no he arreglado con mi hermano, no he arreglado con mi vecino, aún con mi propio pastor de pronto. ¿No es así? Y Dios dice, y Dios quiere que nosotros arreglemos. Amén. Su palabra es: si no, ¿qué somos delante del Señor? Unos mentirosos. Por más que digamos, yo vengo diciendo que el Señor, esto lo que hemos leído, ¿no es así? Pero si mi corazón está aborreciendo a alguien, ¿en qué estamos cayendo? Estamos cayendo en el pecado, hermanos. Y por eso dice el 21:
Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, no del pastor, no del hermano de la iglesia, no de mí, sino de Cristo, de Dios, donde que dice, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Hermanos, ¿estamos listos para amarnos? Amén. Amén, por supuesto que sí estamos listos para amarnos. Entonces, terminamos ahí con que dice, y la paz de Dios gobierne en vuestras vidas, en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos. ¿Qué dice 2 Timoteo 3:16? Así, toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para todas las cosas. Así, entonces, hermanos, no les estoy hablando yo, les estoy recalcando lo que dice la palabra de Dios. No quede con lo que yo le estoy diciendo, quédate con lo que dice la palabra de Dios. Amén. Vaya a la casa, reconcíliate con tu hermano, reconcíliate con tu padre, reconcíliate con el Señor, reconcíliate con tu vecino. ¿Así? Perdónate con tu vecino, porque muchas veces nosotros somos, como hombres, como personas, somos buenos peleando con los vecinos. ¿Así? Por alguna cosa que se pasa y ya, entonces comenzamos y tenemos palabras ya feas. Entonces, hermanos, por eso dice, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. No dice por medio del pastor, dice por medio de Él. Amén. Aquí, como pastores, nosotros exhortamos aún la palabra, ¿no? La palabra de Dios más fuerte nos exhorta. ¿No es así? Como decía el pastor, Dios disciplina o corrige al hijo que ama. Muchas veces nosotros tenemos que aceptar lo que Dios nos habla a través de su palabra, exhortándonos y enseñándonos. Amén. Y animarles a cada uno de nosotros, a animarnos todos, mirar más allá. ¿Sí? Mirar los campos que están listos para la cosecha. ¿Sí? Donde que estoy ahorita, estoy con un nuevo tiempo, con nueva gente. Claro que en Ica estoy con nueva gente, pero en Pisco sí tengo muchos conocidos, o sea, mis paisanos, loretanos, como les decimos a los loretanos por allá, los charapas, ¿ya? Pero ahí estamos, ahí con los hermanos, entonces también tratando de entenderlo en la forma de cómo ellos hablan. ¿Sí? En el mismo país tenemos distintas maneras de hablar, maneras de expresarnos. Y eso nosotros decimos peor, pero ellos dicen peor. ¿Sí? Entonces tenemos que entenderlo. ¿Sí? Y así mismo acá, ustedes tienen unas palabras que a veces yo también tengo que entender. Y a veces el otro día estaba hablando de hueco, pero nuestra palabra de nosotros para entendernos, de un hoyo no, habla acá. Entonces, si realmente a veces se nos va, que tenemos palabras diferentes. Y hermanos, pero en esta tarde no fue mi palabra, fue la palabra del Señor. ¿Amén? Que hemos visto la primera cosa, que nosotros debemos, ¿qué cosa? Hacer morir en nosotros. Porque ya hemos muerto al pecado. La otra cosa, tenemos que abandonar. ¿Qué cosa tenemos que abandonar? Las malas acciones de nuestra vida. Como creyentes, como hijos de Dios, como siervos, como escogidos, como abogados,
como representantes de Cristo aquí en esta tierra. Nuestras palabras sean buenas. Amén. Sazonadas, como dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué más dice ahí? ¿Qué más tenemos que hacer? Y vestirnos con humildad. Ser humildes. No ser serios, no conversar con nadie, no quiere decir que tú eres humilde. ¿No es así? Sino con tu acción, con tu servicio al Señor y a los demás. Porque Dios nos manda, ¿qué cosa? Amarnos unos a otros, no amarnos a nosotros mismos. En la Biblia nos encontramos que tú tienes que amarte primero para amar al otro. ¿No es así? Encontramos que Dios nos manda amarnos unos a otros, amar a los demás. ¿Por qué? Porque Dios ya nos amó primero. ¿Amén? Entonces, y la otra parte dice que tenemos que vestirnos con estas cosas y perdonarnos. Y tanto más que el Señor se acerca. Como dice Filipenses capítulo 4, un versículo último. Hermanos, perdónenme. Ya entonces dice versículo 5. Filipenses 4, 5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Hermanos, les animo a seguir proclamando el Evangelio, a seguir dando a conocer a quienes, a todos los hombres, nuestra gentileza, que llegue más allá. Amén. Les invito a ir ahora a Ica y a Pisco. Amén. Allá ya pueden ir. Amén. Ya hay más cerca, hermano. Puede ir por tierra. Estamos en la ruta que viene de Lima a Santiago. ¿Ya? Entonces, Tatagua, ya conozco hasta Arequipa, yo también, gracias a Dios. Quería venir esta vez por tierra, con toda mi familia, pero los hermanos me dijo, no hermano, no es para venir en bus tanto. En lancha usted puede viajar varios días. Nosotros cuando vivíamos en la frontera, viajábamos 4 a 5 días en lancha y llegábamos normal, porque veníamos en una hamaca, dormíamos, si quedabas dormido te despertaban para comer. ¿Ya? Entonces venías con todos los servicios, entonces, pero en el bus usted viene sentado y vas a llegar, así matado, ¿así? Pero gracias a Dios, Dios proveyó solo para el pasaje mío, pero sí estamos orando para un día venir toda la familia. ¿Ya? Sus oraciones, sigan orando por nosotros. Estamos agradecidos por todo lo que hacen ustedes por nosotros, por colaborarnos, por ofrendarnos para nuestro viaje de Iquitos, Lima. ¿Ya? Entonces, nosotros dejamos todo. En Colombia dejamos todo también. En Iquitos dejamos todo. Y acá estamos empezando de nuevo. ¿Ya? Y como les vuelvo a decir, oren por nosotros, hermanos. Ya tenemos una casa comprada. Ya, entonces que allá nos vamos a mirar todos. Ya es comprada por sangre. ¿No es así? Es en el cielo. Pero si nosotros morimos por acá, tengo que comprar mi casa. ¿No es así? Ahora, si no pagas, ¿dónde vas a enterrar? No te puede enterrar. ¿No es así? Esa es la otra cosa. Pero cuando siento morir, voy a volver a mi pueblo, ya en el Amazonas. Ahí hay pirañas, te pueden echar a mi mar. ¿Ya? Entonces, hermanos, el Amazonas es libre. Oren, hermano, también otra petición de oración, que Dios mediante en enero estoy viajando al Amazonas, ya a Loreto y hasta la frontera, hasta donde estaba la obra, estábamos trabajando. Ya ustedes sabrán cómo nosotros construimos el templo allá, ya en las obras que estábamos haciendo, con las ofrendas que nos enviaban a algunas iglesias, nosotros nos poníamos a trabajar. Y con esa ganancia construíamos y hacíamos misiones. ¿Ya? Entonces, y sigue el negocio en la iglesia. ¿Ya? Entonces, si quiere atraer un poco de plata. Sí, sino seguir visitando muchas iglesias. Ya hermanos, entonces agradecerles por su atención. Yo creo que
nadie se durmió. El que está durmiendo, que se despierte, que se coloque de pie, o parece, no sé cómo, puesto de pie. Entonces, para terminar en oración. Señor, te damos gracias una vez más por este tiempo, Señor, que nos has permitido, Señor, estudiar tu palabra juntos, Señor, cada uno. Y asimismo, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, haya hallado cabida en cada corazón. Y asimismo, Padre, que cada uno de nosotros, Señor, podamos perdonarnos como tú nos perdonaste, Señor. Padre, en tus manos estamos, en tus manos nos colocamos, dejamos todas nuestras vidas en ti, Señor. Y así mismo, Señor, todo lo que hayamos hecho haya sido bajo tu voluntad. Cuídanos al retornar a nuestros hogares y así mismo, Señor, en la comunión de cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hermanos, que el Señor los bendiga. Hasta otro tiempo, si Dios lo permite.